Bueno, vamos a ver algunos elementos que definen algunas de las familias digitales. Vamos a ver la TTL. Aquí tenemos un circuito representativo de esa familia TTL en la que vemos que está constituido por transistores bipolares. Esto es una puerta lógica. Veremos ahora cuál es la función que realiza analizando el circuito. Aquí lo primero que llama la atención es este tipo de transistores. Este tipo de transistores es un transistor multiemisor. Cada una de estos emisores es una entrada a esa puerta. Vamos a considerar, por lo tanto, aquí en este circuito estas dos entradas, la A y la B. Otra cosa que hay que fijarse en este tipo de circuitos es este tipo de salida que se llama totem pole. Más que nada para diferenciarla de otro tipo de salida que veremos más adelante que se llama colector abierto. Bien, vamos a ver cuál es el funcionamiento lógico de este circuito. Primero hay que decir que en esta familia TTL los transistores bipolares trabajan en conmutación. ¿Qué quiere decir que trabajan en conmutación? Pues que van a estar en corte o en saturación. No van a trabajar en la zona activa. Claro, el hecho de que tengan que pasar de corte a saturación, por supuesto, tiene que pasar por la zona activa, pero no es su función ni su misión aquí en este tipo de circuitos digitales. Bien, vamos a ver qué pasa si cogemos las dos entradas, la A y la B, la dejamos así al aire, por ejemplo. Lo que va a ocurrir es que este transistor, T0, no puede conducir. Sin embargo, a través de la resistencia colector base de ese mismo transistor, vamos a polarizar el transistor T1. El hecho de polarizar implica que estamos llevándolo a saturación. Es decir, se va a producir una intensidad por esta rama R2, T1 y R3. Esa intensidad por esa rama va a hacer que en la resistencia 3 se produzca una caída de voltaje de aproximadamente los 0,7 voltios que va a necesitar este transistor T3 para ponerse a saturación. Por lo tanto, tenemos una salida prácticamente igual que lo que tengamos aquí en este punto. Vamos a considerar este punto 0, punto de masa. Por lo tanto, cuando dejamos las dos entradas al aire, en la salida vamos a tener 0 voltios, un cero lógico. Bien, aquí en esta rama también se produce una caída de voltaje. Y de hecho se podía pensar que también el transistor T2 va a conducir en ese caso. Vamos a analizar los elementos que tenemos aquí a nuestro alcance para ver si ese transistor T2 puede conducir en estas circunstancias. Bien, tenemos que el T1 está saturado. Tenemos que en este punto, en la base de T3, emisor de T1, hay 0,7 voltios. Al estar saturado, ya sabemos que un transistor bipolar en saturación prácticamente se acerca a un voltaje entre colector y emisor de 0 voltios. Bueno, pues prácticamente el voltaje que tenemos en esta base del T3 va a ser el que vamos a tener en la base del T2, es el mismo potencial en los dos. Si el transistor T2 arrancara a conducir para ponerse saturación, habría una corriente por la R4, colector, emisor y diodo. El hecho de que esté este diodo aquí va a hacer que se provoque una caída de voltaje de 0,7 voltios en él. Entonces vamos a ver qué voltaje tenemos en el emisor del T2. Ahora mismo tenemos el T3 en saturación, por lo tanto, potencial en el colector del T3, 0 voltios. 0,7 voltios en el diodo, por lo tanto, el voltaje en el emisor, el potencial en el emisor con respecto al punto que hemos considerado masa de 0 voltios, va a ser 0,7 voltios. Exactamente el mismo potencial que consideramos en la base del T2. Eso quiere decir que no hay diferencia de potencial entre la base y el emisor del T2, por lo tanto el T2 no puede conducir. De hecho, si estuvieran conduciendo los dos a la vez, la intensidad que circularía por este circuito de salida, totem pole, sería elevada. De hecho, podrían deteriorarse los transistores. Por lo tanto, T2 está en el corte, T3 está en saturación. Vamos a ver qué pasa si ponemos
las dos entradas a un potencial positivo, es decir, a VCC, por ejemplo, a un 1 lógico. Las circunstancias, si nos fijamos, no cambian. El transistor T0 sigue sin poder conducir. Sigue habiendo una corriente inversa a través del transistor T0 que va a polarizar el transistor T1. Es decir, como vemos, es una polarización por resistencia de base común, R1, y una resistencia que establece la base y el colector del T0. Y en esas condiciones el T1 está en saturación, T3 está en saturación y T2 está en corte. Por lo tanto, en el caso de que A y B fuera los dos un nivel lógico de 1, seguiríamos teniendo un 0 en la salida. Las mismas condiciones que cuando estaban las dos entradas al aire. Eso quiere decir que si dejamos entradas al aire, estas puertas van a trabajar como si les estuviéramos aplicando un 1 lógico a las mismas. Vamos a ver qué pasa si pongo una de las entradas, lo pongo a masa, a potencial 0. En esas condiciones, el transistor T0 sí que va a conducir y se va a saturar. Si ponemos la A, por ejemplo, a masa, el voltaje, el potencial que vamos a tener en esta base va a ser prácticamente 0. Recordemos que el transistor T0 en estas condiciones se pondría a saturación. Tendríamos como un cortocircuito desde masa hasta la base del T1. 0 voltios en la base de T1 implica que no voy a tener diferencia de potencial entre la base y el emisor. Eso quiere decir que el transistor T1 va a permanecer en el corte. No va a haber corriente como antes debido a la conducción de T1 por esta rama. En la R3 no tengo caída de voltaje y por lo tanto no polarizo el transistor T3. Eso implica que la salida, al estar en corte, ya no va a ser 0 como antes. Vamos a ver si conduce el T2. Ahora el T2 queda polarizado a través de la resistencia R2, esta resistencia en la base. Cuando digo polarizado quiere decir que el transistor va a entrar en saturación. Al entrar en saturación se produce una corriente R4, diodo, a la salida. Prácticamente la VCC va a aparecer en la salida. De hecho aparecería la VCC menos la caída de tensión en R4, esta resistencia es relativamente baja de 100 y pico ohmios, menos los 0,7 voltios del diodo y el pequeño voltaje que se queda en la saturación entre colector y emisor del T2. Es decir, prácticamente 4 voltios y pico, 4 voltios y algo de salida. Suficiente para dar un 1. Bien, si en vez de poner la A 0, nivel lógico 0, a masa, pongo la B, las circunstancias no cambian. Estaría en la misma situación anterior. Es decir, en este caso el T1 estaría en corte, el T3 estaría en corte y el T2 estaría en saturación. Y lo mismo si pongo la A y la B a masa, a nivel lógico 0. Las circunstancias no cambian, por lo tanto, los transistores, el estado de los transistores tampoco va a cambiar. T0 en saturación, T1 en corte, T3 en corte, T2 saturación. Bueno, pues analizando estos diferentes casos, establezco esta tabla y veo que para las condiciones que he impuesto a las entradas, la salida me daba esto, que tengo aquí, estado alto cuando A y B son 0, estado alto cuando cualquiera de las dos, A o B, son 0, y solamente cuando las dos entradas están a 1, VCC, o las dejo al aire, voy a obtener un 0 en la salida. Por lo tanto, esta configuración de este circuito es una puerta NAND. Una puerta NAND representativa de la familia TTL. Bien, vamos a ver otro tipo de configuración. Esta que tenemos aquí se llama configuración en colector abierto. Parece que no hace falta mucha explicación. Si nos fijamos, el circuito es prácticamente igual, menos la parte de salida. La parte de salida lo que hemos hecho, lo que se ha hecho ha sido quitar
esta parte de aquí, la R4, T2 y el diodo, con lo cual efectivamente esto queda al aire. La salida queda al aire. Bien, el símbolo que va a representar este tipo de configuraciones es este que tenemos aquí, este rombo con la línea horizontal. Aquí se da el caso que para que esto cumpla su función debemos colocar externamente al integrado una resistencia en el colector. Una resistencia que no tiene por qué estar colocada a VCC, a la misma alimentación. Podría estar, y con eso valdría para que para darnos los valores lógicos de ceros y unos. Pero se suele aplicar esto para que esta resistencia que obligatoriamente hay que poner para que realice su función sea al mismo tiempo la resistencia de carga del circuito. Es decir, lo que queremos, a donde queremos enviar esos ceros y esos unos procedentes de la puerta. De hecho, imaginemos que queremos alimentar un circuito LED, es decir, con su resistencia limitadora y el diodo LED. Podríamos poner el circuito LED, resistencia, diodo y conexión a la salida. Y la resistencia no tiene por qué estar alimentada a los 5 voltios de la TTL, sino que puede tener otro nivel de voltaje. Con lo cual, lo que va a suceder es que sí que vamos a tener una fuente adicional para poder suministrar la corriente que queramos a este circuito que vamos a añadir al colector. Ojo, siempre y cuando el transistor de salida de la configuración circuito abierto aguante esa corriente. Es decir, que no excedamos esa corriente máxima que el transistor T2 aguanta. De hecho, estos transistores ya aguantan, ya soportan más corriente que los transistores típicos equivalentes en la configuración totem pole. Bien, en este caso hay otra ventaja que se puede utilizar, es la de que se pueden conectar este tipo de circuitos las salidas en paralelo. Es decir, se pueden unir salidas, cosa que no se puede hacer en una configuración totem pole. Si yo uno una salida totem pole con otra salida de otro circuito, de otra puerta totem pole, y una de las puertas me da un nivel alto y la otra me da un nivel bajo, probablemente deterioraré los transistores de salida, porque fijémonos que estaríamos en la misma situación que expliqué anteriormente en el caso de que condujeran T2 y T3 a la vez. La limitación de corriente iba a ser bastante baja, solamente por la R4 y los 0,7 voltios del diodo. Por lo tanto, no podemos poner en totem pole dos salidas unidas. Sin embargo, aquí no tenemos problema. Aquí unimos las salidas y esas salidas, todas ellas unidas, le colocamos una resistencia hacia la alimentación VCC u otra alimentación, como he explicado antes. Es decir, tendríamos una cosa así: colector abierto de una de las puertas, colector abierto de otra de las puertas unido, una resistencia que llevamos a un potencial positivo y la salida. Entonces, en este caso no hay problemas, porque aquí la salida va a estar limitada por el valor lógico de una de ellas. Es decir, si T2 está en saturación, ya que voy a tener un valor 0. Ese valor 0 lo voy a tener aquí también, en la salida. Y ese valor 0 va a ser para todas las puertas que estén conectadas. Y ese valor 0 no va a hacer que se deteriore el transistor T2 de otras puertas. De hecho, no va a circular corriente por él. Entonces, si nos damos cuenta, cuando cualquiera de las salidas esté en estado bajo, toda la salida, ya que están todas unidas, va a ser bajo. Eso es lo que se conoce como AND alambrada. Es decir, el símbolo que se suele representar es esto que tenemos aquí. Esto sería la salida de una NAND con configuración colector abierto. Esto sería otra NAND, configuración colector abierto, y unimos las salidas para que nos dé la AND alambrada. De hecho, se dibuja en las conexiones que se hagan, en este caso son dos puertas, pero podrían ser más, se dibuja el símbolo de una AND, indicando que efectivamente esto está unido porque esto es colector abierto. Bien, vamos a ver otro tipo de configuración de TTL.
TTL, pero vamos, también existe también en otro tipo de familias. Esta es bastante importante porque es muy utilizada en sistemas ya relativamente complejos, dado que va a ayudar a que puedan estar conviviendo muchos circuitos integrados a la vez en sistemas que tienen que compartir recursos. Vamos a ver qué hace este circuito. Como vemos, se parece mucho a la TTL, a la clásica TTL, con su salida totem pole, sus transistores de entrada multiemisor, T1, o sea, la rama para gobernar la salida, es igual, pero aquí si nos fijamos se ha añadido un diodo que va desde el punto colector T1 R2 y que también está unido con la base del T2, y ese diodo lo ponemos a una entrada que ya no va a ser una entrada de información. Esta entrada se va a llamar entrada de habilitación y va a ser la que va, por decirlo de alguna manera, gobernar el que esta puerta funcione o no funcione, por decirlo así. Voy a explicar el funcionamiento. Voy a poner esta E a 0, a potencial de este punto de aquí abajo. Consideramos masa, 0 voltios. En ese caso, si nos fijamos, esto estaría a 0, que sería una de las entradas equivalentes a las que hemos visto anterior, y por otro lado se producirá una corriente por la R2, diodo, este que hemos acoplado, y masa. Por lo tanto, entre este punto 0 y este punto colector de T1 y base de T2 voy a tener como máximo 0,7 voltios, justo la caída de voltaje en este diodo, 0,7 voltios. Bien, pues vamos a ver qué pasa cuando aplico información a la otra entrada. Aquí recordemos que la tenemos a 0. Recordemos, 0,7 voltios en este punto, lo mismo que en la base de T2, es el mismo. Dejámosla al aire o la ponemos a 1, a voltaje CC. Es decir, nivel lógico 1. Transistor, este transistor de aquí, conduce porque hemos puesto, recordemos, esta entrada a 0. Este transistor está conduciendo. Si está conduciendo ese transistor, resulta que estoy poniendo 0 voltios en la base de T1. Con 0 voltios en la base de T1 no tengo corriente por esta rama, no polarizo R3, por lo tanto, transistor T3 en corte. Bien. Y por el otro lado, R2, antes polarizaba T2, pero ahora ¿qué pasa? Que aquí lo que tengo son 0,7 voltios nada más. Con 0,7 voltios me pasa lo de antes. Si T2 fuera a conducir, habría una caída 0,7 voltios ya como mínimo en este diodo, diferencia de potencial entre la base y el emisor 0 voltios, por lo tanto T2 también está en corte. Entonces, ¿qué sucede? T2 está en corte, T3 está en corte, este punto está aislado de la rama de arriba y de la de abajo. Por lo tanto, no pasa absolutamente nada. De hecho, es como si no existiera el circuito. Bueno, pues el hecho de que esto esté aislado se conoce como el estado de alta impedancia. O sea, ya no va a ser 0 o ya no va a ser 1. Ahora vamos a tener un tercer estado, que es el estado de alta impedancia. Bien, vamos a poner entonces ahora la A a 0. Recordemos que E sigue estando a 0. Si la pongo a 0, no va a cambiar absolutamente nada. El transistor T0 sigue conduciendo. Establezco 0 voltios en la base de T1, que hace que quede en corte. En R3 no tengo caída de voltaje, no se polariza la base del T3 y esto sigue estando en corte. Salida aislada de la parte de abajo. Y lo mismo que antes, en este punto, que es la base de T2, tengo 0,7 voltios. Haciendo el mismo análisis, la diferencia de potencial entre la base y el emisor del T2 es 0, por lo tanto el T2 también está en corte.
vuelve a estar otra vez la salida aislada de la parte superior y de la parte inferior, es decir, vuelve a estar en estado de alta impedancia. Es como si no existiera el circuito. De hecho, donde esté acoplado este circuito, el circuito que tenga aquí que funcione como entrada, no va a haber este circuito en esas circunstancias. Vamos a poner ahora la entrada de habilitación a 1. Cuando ponemos la entrada de habilitación a 1, debido a esta entrada, este transistor T0 no va a conducir. Entonces va a depender la conducción de T0 ahora de la otra entrada. Si la otra entrada está a 1, o la dejamos así al aire, no conduce el transistor. Si no conduce el transistor, tenemos una polarización a través de R1 y la resistencia base colector del T0 que polariza T1. Si T1 está polarizado, hay una corriente, polariza la unión base emisor del T3 debido a la caída que vamos a tener en la R3 y el T3 se pone a saturación poniendo un cero lógico a la salida. Es decir, para un estado alto en la entrada, cero lógico en la salida. Bien, ¿qué pasa? Bueno, como antes, el transistor T2 continúa sin conducir por lo que he explicado anteriormente, por el hecho de que este diodo está aquí colocado precisamente para eso, para que no conduzcan los dos simultáneamente. Si A lo pongo a 0, recordemos que E sigue estando a 1, pero si A lo pongo a 0, ahora sí que conduce el T0. Si conduce el T0, establece 0 voltios en la base de T1. Corta el T1. Si corta el T1, no hay caída de tensión en R3. Si la caída de tensión en R3, T3 está en corte. Si T3 está en corte, habría que ver si conduce T2 para proporcionar aquí los 5 voltios o un estado alto. Como E está ahora en estado alto, este diodo lo polariza inversamente. Por lo tanto, aquí ya no voy a tener los 0,7 voltios. De hecho, lo que voy a tener va a ser una corriente por la R2 que va a polarizar el T2. Recordemos que el T1 está en corte, que va a polarizar el T2. Saturación, con lo cual corriente T2, R4 diodo y salida alto. Eso quiere decir que si la E vale 1 y aplico un estado alto en la entrada, tengo un estado bajo en la salida. Si la E vale 1 y aplico un estado bajo en la entrada, voy a tener un estado alto en la salida. Este circuito se está comportando como un inversor siempre y cuando me lo permita la entrada de habilitación. Aquí tenemos la tabla que, igual que en el anterior caso, indica con cada estado de la entrada de habilitación y de la entrada de datos me va a dar en la salida. Vemos que estado 0 en la habilitación, en los dos casos, independientemente de que A valga 0 o A valga 1, la salida es de alta impedancia. Ahora, si la entrada de habilitación vale 1, es decir, está permitiendo al circuito realizar su función lógica, si la entrada de datos vale 0, la salida 1, alta. Si la entrada de datos vale 1, la salida baja, 0. Bien, estos elementos triestado se suelen representar de esta manera. Aquí tenemos, por ejemplo, este circuito sería este que tengo aquí abajo. Es un inversor con una entrada de habilitación que es activa a nivel alto. Es decir, para que el circuito realice su función de invertir, tengo que poner un 1 en la entrada de habilitación. Si yo lo comparo con este que tengo aquí arriba, también es un inversor, pero en este caso la entrada de habilitación es activa a nivel bajo. Eso quiere decir que si yo quiero que este circuito funcione como inversor, debo poner un 0 en la entrada de habilitación. Si pongo 1, quedaría en estado de alta impedancia siempre. Si pongo 0, se convierte en un inversor. Bueno, por equivalencia, pues aquí tenemos, en vez de inversores, tenemos dos buffers. Simplemente va a dejar pasar la información cuando interese. ¿Cómo lo va a hacer? Pues a través de la entrada de habilitación. Aquí, para que pase la información, la entrada de habilitación se activa a nivel bajo, por lo tanto tendría que poner un 0.
Aquí, para que pase la información, es decir, sin modificar, si aquí es un 0 la salida 0, si aquí es un 1 la salida 1, para que pase esa información, la entrada de habilitación es activa a nivel alto, por lo tanto tendría que poner un 1. Si aquí pongo un 1, este circuito no existe, la salida la tiene en alta impedancia. Si aquí pongo un 0 en la entrada de habilitación, este circuito no existe. La salida está en estado de alta impedancia. Bueno, vamos a ver otra configuración interesante, que es el disparador Smith. Hemos visto que los ceros y los unos en los circuitos van a depender de unos valores o van a estar comprendidos en un rango de voltaje. Por ejemplo, la TTL, ya sabemos que para que considere que es un 1, hay que darle una entrada de 2 voltios o más. Y va a considerar que es un 0 si le damos 0,8 voltios o menos. Pero claro, ¿qué pasa entre esos dos valores? ¿Qué pasa entre los 0,8 voltios y los 2 voltios? El fabricante recomienda que nunca se deben hacer ahí, los diseños nunca se debe considerar esa zona de trabajo. De hecho, ya se preparan los circuitos para que no estén en esa zona de trabajo. Pero lógicamente también sabemos que los impulsos no pasan de forma instantánea de 0 a 1 o de 0 a 5 voltios. Es decir, tienen un recorrido, tienen un tiempo de subida, como hemos visto bien. En ese tiempo de subida, los impulsos van a tener que pasar por ese rango de valores. Por lo tanto, van a estar en una zona de indeterminación. Y en esa zona de indeterminación, el circuito puede responder de diferente manera, incluso puede estar oscilando. No interpreta si es un 0 o es un 1 y el circuito oscila en esa zona de indeterminación, tanto en la entrada como en la salida. Bueno, pues eso está solucionado con lo que se conoce como el disparador de Smith, cuyo símbolo es este que tenemos aquí. Bueno, se me ha olvidado decir que el símbolo para triestado es el triángulo invertido, este que tenemos aquí. Bueno, pues este sería el símbolo para el disparador Smith. ¿Qué es lo que hace el disparador Smith? Lo que va a hacer es, a base de un circuito adicional, es considerar un estado superior en el cual el circuito va a bascular y hasta que no alcance la señal de entrada ese estado superior no hay basculación. Entonces aquí no se considera si está en un estado indeterminado, en una franja indeterminada o no. El circuito Smith no considera eso, simplemente está diseñado para que hasta que no se alcance un nivel determinado en la señal que se le está aplicando, no bascule. Y cuando va de estado alto a estado bajo, es decir, para hacer una basculación en sentido inverso, hasta que no alcanza un nivel por debajo de un mínimo, tampoco se produce el cambio. Así como vemos, no es que establezca por encima de un valor bascula y por debajo de ese mismo valor vuelve a bascular, no, sino que establece para el estado alto un nivel, el correspondiente al estado alto, según la familia que sea, y un nivel, el estado bajo, el correspondiente que sea según la familia de la que se trate. Entonces, en esos dos estados es cuando va a bascular el circuito. Bueno, pues lo que hay entre esos dos valores, entre el estado alto de basculación y el estado bajo de basculación, lo que se conoce como histéresis. Aquí tenemos un inversor con el símbolo de disparador Smith.